Sabemos que cada quien tiene su propia historia. incluso si compartimos el mismo camino. Esto es Voces Genuinas. Hola, yo soy Gina. Y yo soy Clau. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, pues que a las dos nos gusta bastante, pero creo que ya no es algo que no, de lo que no se hable. Creo que antes sí era. Vamos ¿no? a hablar de un tema que yo creo que a muchos nos llama la atención, Ujú. incluyéndonos. Ajá. No somos expertas, No, para evidentemente, pero creemos que es un tema como muy interesante y darle como una... O sea, contarles un poco como de cómo vemos este asunto, cómo es la perspectiva que tenemos nosotras respecto a... Y pues justo el tema de hoy, como ya lo habrán visto, se llama También Somos Energía. Justo. Y entonces, pues como que de primera como instancia, digámoslo así, quisiera que abordáramos un poco desde nuestra experiencia personal. O sea, ¿cómo es que nosotras o cómo es que tú Empezamos. cuando fuimos conscientes de que eso existía más allá de lo que sea el cuerpo, la mente y otras cosas que pues, es muy común hablar, ¿no? Pues yo en lo personal, o sea, yo creo que el que me acercó mucho como a todos estos temas fue mi papá. O sea, la familia de mi mamá es como súper más católica. La de mi papá hasta cierto punto, más, o sea, como no toda. Pero en la parte como de iglesia, yo, pues, o sea, respeto un montón cada quien, pero a mí no me gusta ir a la iglesia, no soy como religiosa. Pero sí creo en algunas cosas. O sea, si no es que no crea... O sea, creo, por ejemplo, que existió Jesús, pero no voy tanto a creer a lo que es la iglesia. Y mi papá es un poquito como yo. Como la institución. Exacto, como esa, sí, ajá, digamos, religión. O sea, no soy religiosa, no, ninguna religión soy devota. Y pienso como que esta parte de salirte de la religión, no, o sea, para mí, desde mi experiencia ahí junto con mi papá, pues justo fue algo que me ayudó como a ver otras perspectivas o como a poder como indagar en otros temas más allá como de lo que te dicen que es, ¿no? O sea, la religión te lo pone como es esto y tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto. Y cuando te sales un poquito de ahí, a mí me pasó que pues pude ver como otras perspectivas, incluso otras religiones. Y yo justo lo que digo es que no soy religiosa, pero de cada religión creo que hay algo que suma. O sea, hay algo que suma y mucho, o sea, hablando del tema de la energía, pienso que mucho tiene que ver como con la energía, aunque dentro de las instituciones te lo ponen de otra forma. O sea, desde orar. Sí, le nombran de otra forma, porque al final justo esta parte importante, ahorita yo menciono lo mío, pero como lo que con lo que te quedaste como de orar, y yo se lo dije alguna vez a alguna persona como que se había experimentado la meditación, ¿no? Y me decía como de que no, que sí había visto que como que en el yoga y así, como lo común. Lo que se comercializa, ¿no? Ajá, exacto. Y ya, y en una de esas, pues, esta persona, pues sí era devota, no sé si demasiado, ¿no? Pero sí era devoto a su, creo que era católico, y para su iglesia y tal, y entonces yo le decía, es que justo lo que tú haces cuando te pones a orar o a rezar o a pedirle algo a un ser, ¿no? Como Dios, Jesús, cualquier virgen o cualquier santo, pues te lleva a un estado justo meditativo en el que tú estás concentrado como en tu aquí, tu ahora, para poder concentrarte en lo que estás pidiendo. Yo creo que ahí también depende un poco, yo pienso. Porque si alguien está orando como desde un, ay no, por favor, ahí no entras en un estado meditativo, porque estás en un estado de angustia. Pero cuando vas, o sea, cuando tomas como el tiempo, como más cotidiano, que tal vez no tiene como una intención específica de orar, como de, ay, por favor, que me vaya bien, ay, por favor. Exacto, cuando es como un hábito más como cotidiano, de, no sé, yo conozco personas que prenden su veladora todos los días y dan gracias. Ahí creo que sí entras en un estado meditativo, porque, y creo que esa es como la diferencia entre como lo que saca un poquito como cada institución, que a veces no permite, desde mi perspectiva, no permite que conectes como con tu verdadero como poder, que siento que ahí entra la energía. O sea, nosotros también somos energía, no es algo que esté externo. Sí, pues yo por ejemplo, o sea, como inicié o como yo empecé a ser consciente, pues fue con mis papás. Y fíjense que es raro porque mi papá, o sea, era una persona sí muy devota a Dios o al catolicismo. Y de hecho él iba a ser sacerdote, pero el punto aquí era como, no sé qué fue, ni lo tengo tan claro, así que no lo voy a mencionar tan así, pero pues él como que en un punto se da cuenta, no sé si de su poder personal, no sé cómo ponerlo en palabras, mi papá ya no está aquí como para que yo pueda tener estas conversaciones con él,
pero sí es verdad que yo crecí en una familia donde estas cosas de energía, o sea, sí se creen, ¿saben? O sea, sí se creen. No le quitan ni le contrarrestan las creencias personales, o sea, mi mamá sigue siendo devota a la iglesia, más bien al catolicismo, porque así que tú digas, uy, no, como va a la iglesia tampoco, ¿verdad? Sí. Pero pues más bien como al ideología, catolicismo, ¿no? ajá, a la ideología, ¿no? Y como de quien se sostiene es de esta parte de Dios, o de Jesús, o de las vírgenes y tal. Pero yo me acuerdo que mis papás siempre hacían un juego que a mí me causaba mucha intriga, porque yo decía, ay, nos estarán viendo la cara. Pero mi papá hacía como esto con las manos, un buen de tiempo, y se la ponía en la frente a mamá y como que la dormía. Pero cuando mamá decía, no me acuerdo cómo empezó esto, pero pues vieron que a nosotros nos gustaba, como nos asombraba demasiado y lo siguieron haciendo, ¿no? Y llega un punto en la vida de mi papá que como que fuimos forzados a verdaderamente creer. Y yo sé que, o sea, que puede, no juzgable, o sea, porque a mí en lo personal sí me llegó a dar como temor. Y es que, ¿sabes qué? O sea, como que decir que crees en energía o así. Ajá. O sea, porque al final es que ya no es yo sí creo, es que no es creo, justo. Ajá. O sea, yo he investigado, he leído y no es algo esotérico. O sea, la energía no es nada esotérico. Yo conozco familias que incluso hacer yoga lo ven de que, ay, ya es brujería. Pero no es algo esotérico. Yo creo que justo, tristemente sí, la religión nos desconecta un poquito de nuestro poder, hasta donde lo permitimos, porque hay gente religiosa, como tu mamá o así, que no pierde como ese poder. Pero siento que sí te cambia como un poquito el cuento, o la historia más bien, no el cuento. Sí, puede ser, o sea, sí, justo creo que va de eso, y creo que ahí es cuando mi papá como que reacciona y ya termina por no ser sacerdote y ya sus creencias van a hacer otras cosas, porque hasta nuestros nacimientos fueron, ¿cómo se le dice? ¿Meditados? No. ¿Preparados? No, eso va mucho a la planeación, pero bueno, el punto es que mi mamá cero creía en las cartas, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es mucho de energía. Como que nos predijeron. Ajá, como predichos, pues, o sea, que yo decía como, o sea, en algún punto sí yo dudé y yo decía como, ay, pues, o sea, cualquier persona te puede decir así, pero tan específico como fue con mamá, o sea, mamá le dijeron cuándo se iba a casar, con quién, mamá cero tenía pareja. O sea, cosas que yo decía como, es que sí creo que haya gente tan conectada que pueda hacer esto. Y que, bueno, ya también hablando de las cartas en otros sentidos, sí es como muy... Pero cosas que yo decía como... O sea, ¿quién de mi hermana y yo salíamos antes del país a viajar a cierto país? O sea, cosas que yo decía, ¿qué tan probable es que le atine a alguien? ¿Me explico? O sea, por lo que se piensa de lo y es que es yo creo que también el tema es que hay mucho charlatán también en ese sentido. O sea, ya hay como síndrome de Dunning-Kruger, ¿se llama? Algo así, Dunning-Kruger. O sea, que lees algo y ya por leer algo de información de algo tuya dices, yo sé de esto, o sea, ya soy experto en esto, sobre esto. O sea, y siento que hay mucho charlatán, en general, o sea, creo que todos los temas, ya, creo que hay mucho charlatán ya como esos temas en todos, ajá. Pero también creo que o sea, sí hay personas conectadas con eso, pero volvemos como también, bueno, es que no me quiero meter a esos temas, porque siempre va a ser lo mismo de todos los pasados, pero creo que justo como por lo que, como ya está más normalizado, como que tenemos más contacto de que abres Instagram o TikTok y te sale alguien leyéndote el tarot, como que uno piensa que ya cualquiera puede hacerlo, y que solo es cuestión como de, pues aprendo. O sea, sí, pero tienes que desarrollar, porque es algo que se desarrolla, es como un músculo, o sea, porque somos energía, pero estamos tan desconectados de esa energía que está como dormidita, o sea, como muy tranqui, no está como activa, pero cuando empiezas a hacer cosas, como la meditación, como de verdad conectar contigo, no sé, el grounding, conectar con la naturaleza. Porque hasta qué punto tú antes de ser consciente, pero que creo que fuimos muy pequeñas cuando empezamos a ser más conscientes, pero hasta qué punto esa parte en la que tú dices como, es que... Y que le decimos intuición, que al final alguien dice como, es que yo sabía que esto iba a pasar, o sea, presenté que esto iba a pasar, y que tú mismo te vuelves como, te crees loco porque dices, ¿cómo crees? Y yo ya bien inventada diciendo que yo, no, lo predije y todo, no, sino que hasta qué punto de verdad sí estás conectando contigo, y que no, yo, como tú me lo dijiste, creo que hace un día, 2. Lo de que no es como un don en realidad, o sea, porque yo antes sí lo mencionaba como de, bueno, pues hay gente que está como más conectado. Es que justo yo creo que el don se confunde, por ejemplo, el abuelito, el nieto de Pachita.
que él comenta como es que nosotros lo tenemos más fácil o Ya. como más nato Ajá. o como ya desarrollado, digámoslo, Sí, porque sí, sí. viene de un linaje, pero no significa que los demás no lo puedan hacer. O sea, sí puede haber gente que tenga más facilidad para y que no necesite hacer como tanto show, y hay quienes tenemos como que trabajar tal vez un poquito más en conocernos, pero al final también creo que eso es parte del proceso y como de un sentido. O sea, no es como, no creo que sea como azar. Desde mis creencias, yo considero que cada persona tiene que vivir ciertas circunstancias para poder desarrollar eso y que la conciencia llegue. Por ejemplo, alguna vez hablaba con alguien de esto sobre las drogas, sobre cómo esto de la ayahuasca, de la marihuana, que estos LSD es el cuadro, ¿no? No estoy segura. Es que no te sé, yo me sé como los nombres más calle. Ajá, sí, del cuadro. Del Sí, cuadro. también. O sea, que hablan, o sea, que decían como, y no, es que a mí alguna vez alguien así de que, no, prueba, o sea, un poquito, no, te vas a dar un viaje y conectas. Y no dudo que sí pase, o sea, porque hay estudios también que sí conectas como con ese tipo de cosas a partir de ciertas sustancias. Pero justo hablaba con alguien hace un montón y decíamos como es que llegar a ese punto con drogas es como llegar a la conciencia sin saber qué es. O sea, te saltaste como parte del camino y llegas a un lugar donde hay muchas cosas que no vas a entender porque no tienes como el trabajo previo. Por eso para la ayahuasca es como que te tienes que preparar un montón antes de confrontar esa parte. Porque o te vas a traumar o no vas a entender nada y solo es decir, esto padrísimo el viaje, pero un simple viaje o ver cosas raras o ver algo que digas, ay, wow, impresionante, no va a cambiar tu vida y no va a cambiar como tu esencia o como tu espiritualidad en el sentido real de espiritualidad. O sea, espiritualidad es algo que somos todos. ¿Qué tengo? A ver, agacha la cabeza. Sí, algo vi también. Ya. ¿Qué era? Pero no sé, solo lo empujé porque qué tal que es una araña yo aquí sin hacer nada. Aparte sí, tu Y cara yo- como... Pero bueno, Todo el video. todo tranquilo. Ah, ay, O sea, pero sí como... Ay, de sí hay conciencia. arañitas de repente, ¿no? Ay. No, son chiquitas, no te ok. Yo, bueno. pero sí, o sea, Ajá. como esta parte. Y lo que, o sea, ¿qué preguntabas? O sea, como en qué momento. Ah, Creo que en mi caso, yo también como que antes decía, es que yo no tengo el don. O sea, es como que quieres tanto tener algo que lo bloqueas. O sea, que dices Sí. como, es que no puedo. Y hasta te esfuerzas como, tengo que meditar. Pero la meditación pierde como cierto valor cuando es como un, tengo que meditar. Yo pienso. No digo que no tenga beneficios, claro que tiene beneficios a nivel, no sé, por ejemplo, cognitivo, emocional. y tal vez en algún punto de esta parte, pues tú ya te sueltas y ya no es como una necesidad de tener que hacerlo por querer, ¿no? Experimentar o lo que sea, pero sí al principio como que siento que eso también puede bloquear un poco que tú tengas Sí, esa o sea, conexión. como es lo que se habla mucho también, como pedir desde la necesidad, Ajá. como que ahí se bloquea. Pero a lo que iba es como que pues yo tenía como esta idea y de repente sí pasaban cosas y en mi historia familiar hay como cositas también como cool. Ujú. Bueno, de ese sentido que a mí me parece muy cool. Ujú. Pero creo que cuando empecé más Ajá. fue porque me metí como a un grupo de señoras Ajá. y una de ¿De ellas, Facebook? no, de como de aceititos esenciales. Ok, ajá. Y la que me metió es una persona, es muy linda, es de Costa Rica. Y como que es muy humana, desde mi punto de vista es como muy humana, muy genuinamente espiritual. Ahí sí yo diría, Ok. ¿no? Y ella justo trabaja con esta parte, se me fue el nombre de esta parte la cortas. ¿De qué? Ah, ok, de acuerdo. De algo humano. Trabaja con una parte como de, no me acuerdo bien el nombre. Telequinesis. Pero, ay, ojalá, Jacoba Greenberg. No, trabaja con, es que no me acuerdo cómo se llama esto, pero es como que te hacen como un esquemita. Ay, lo tenía ¿Access? presente. No. Algo humano, algo tiene el nombre. Pero Ok. X, a mí también me hizo como todo este estudio con mi fecha de nacimiento y mi nombre y no me acuerdo qué más. Y me dio como el resultado y no me acuerdo bien tampoco cómo era el nombre del resultado. Ah. Pero el punto es que ella me dijo como que yo era proyectora o algo de que se proyectaban en mí y algo así, pero eso fue como con lo que, o sea, me estuvo muy interesante, pero con lo que Ok. más me quedé justo fue como de tú lo que necesitas es trabajar más en tu intuición. O sea, confiar más en tu intuición. Y me dio un ejercicio igual y sirve para quien quiera. O sea, y es muy, muy sencillo. O sea, por ejemplo, me dijo, generalmente cuando hay intuición, tenemos un
o un interno. Sí. O sea, como no es tan verbal. Sí, luego Y entonces me decía como, por ejemplo, estás en tu casa o vas manejando y puedes preguntarte a ti, o sea, como preguntas obvias de inicio, como, ¿estoy manejando? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Estoy en mi casa? O sea, como primero es como el regulador, como a ver si está bien calibrado. Están yendo las palabras bien calibrado. Y después, con la práctica, vas siendo más consciente de ese y el Y justo lo que te contaba, a mí me pasó 2 veces que estoy en lugares muy grandes con mucha gente, o sea, muchos como tiendas y lo que sea, y me separó, en este caso fue mi mamá y luego mi papá, que íbamos a una plaza. La vez de mi mamá fue en un lugar así con 1000 mueblerías, o sea, 1000 tiendas, y yo estaba con mi novio y justo era como, ¿dónde está mi mamá? Y dije, no le voy a escribir, la voy a encontrar. Y justo, o sea, me fui caminando y iba escuchando como el en una tienda, o sea, de verdad, o sea, ahí creo que fue cuando conecté más, o sea, cuando dije, sí se mueven cosas, o sea, y sí sientes cosas. Con mi mamá como que en sí no hubo tanta sensación corporal, solo entré como a una tienda y ahí estaba, o sea, dije, aquí está, y era una tienda aparte enorme, y dije, está hasta el fondo, y estaba ahí sentada probando un sillón, y yo dije, ahí fue cuando dije, wow. Y la segunda no tiene mucho, que estábamos en una plaza y, o sea, en Santa Fe, o sea, es grande la plaza. Y estaba otra vez con mi novio. Y mi papá y mi hermana se habían ido a buscar como por otras cosas. Y justo dijimos, no, pues quedamos de encontrarlos. Pero dije, no les vamos a escribir. O sea, los vamos a encontrar, yo los voy a encontrar. Y siento que ahí sí sentí más como ni siquiera el o el pero de verdad yo genuinamente sentía así como si algo hacia dónde ir. Como que te jala, y yo ahí no sé si es la sangre, ¿no? Porque también solo lo he hecho con ellos, pero como, o sea, estábamos en Santa Fe y nosotros estábamos en la parte de las tiendas final, de la plaza. Justo con eso que mencionas, yo me acuerdo que hace mucho tiempo justo, no sé si fue mi papá o mi mamá, pero justo había una conversación al respecto y era como que obviamente en este sentido de la sangre llama, como que no nada más como hay que identificas quiénes son tus personas, ¿no? Sino más bien como yo sí creo que tienes mayor conexión porque has intimado mucho más con esas personas. Vale, sí, puede ser. Que justo lo que la gente hace externa, que ya trabaja esa energía, que ya la maneja y que ya sabe cómo, es como cómo sabes dónde está una persona o cómo sabes qué necesita esa persona y en el momento es como es que conectas con ellos. Pero la conexión creo que también a veces o sea, al principio, cuando no tienes ningún tipo de habilidad todavía o no está tan desarrollado, pues al principio con quienes sí has conectado verdaderamente, pues creo que sí se puede dar y más. Y justo, o sea, creo que tiene un montón de sentido, porque justo acordé de, no sé si leíste del experimento de Jacobo Greenberg, donde ponían a 2 personas, sí, cañón. No era tal cual telequinesis, porque justo vi como, o sea, no estaban planeando, no era tal cual. No era comunicación entre ellos, sino era más una, o sea, lo que uno sentía. Bueno, ahorita explícalo si quieres. Sí, o sea, yo creo que ya es como muy conocido también este experimento, donde ponen a 2 personas, las presentan, creo que hay, o solo como, no hablan. Entiendo yo que no hablan, solo están un rato se ven a los ojos y en algunos casos se tomaban de las manos. Fuera de eso y se iban, o sea, personas completamente desconocidas los separaban en cuartos que tenían como bloqueado todo tipo como de frecuencias y no había como posibilidad como de interferencias. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de habitación. Pero son frecuencias, porque hasta como de internet, de Bluetooth y así no entraba nada. Y a una de ellas le disparan un flash, o sea, les conectan estos como para electrocardiograma. Para más bien encéfalo. Es que no sé si sea eso. Pero son electrodos. Los chiponcitos estos de la cabeza. Se los conectan y pues ven ahí como la función cerebral, ¿no? Sí. No sé específicamente qué máquina sea. Y después a uno de ellos le ponen como el flashazo, le ponen un flash. Y en el cerebro de la persona del flash se ve reflejado evidentemente el flash, o sea que recibió un estímulo. Y después van al cerebro de la otra persona y tiene el mismo efecto, como si esta persona hubiera recibido, o sea, el flash. La misma respuesta al estímulo, pero esta persona no tuvo el estímulo. Justo. Entonces, por eso creo que lo que tiene mucho sentido. Pero en un punto también ahí corrígeme si estoy mal, porque yo lo leí ya hace un tiempecito, antes de empezar a leer el de meditación, pero
creo que sí les llegan a preguntar así de, ¿sentiste algo? ¿Cómo te sientes? Algo así como para explorar sin decirles qué había pasado con la otra persona, y justo ellos expresaban como de, o sea, como no sé qué, como cansancio, como que los ojos me ardían, así como, creo, y no estoy 100% segura, tampoco soy experta y tampoco creo que he leído tanto como tú pero algo así yo había leído. Pero bueno, en fin, o sea, al final es que según yo, justo lo que ven ahí fue más la respuesta en el cerebro. O sea, que sí es como... se activaron las zonas que reciben como ese estímulo. Y en otros experimentos, por ejemplo, en el de la visión extraocular, ahí también era como que... o sea, porque eran niños y algunos... Es que ahí no sé, porque la verdad es que eso específicamente que dices no te puedo decir si fue en este o en otro. Entonces, pero sí ha habido varios experimentos donde evidentemente, o sea, la visión extraocular, es que también eso, por ejemplo, ahí volvemos a que somos energía, porque no vemos, ahí explica, no vemos con los ojos, vemos con el cuerpo. O sea, la visión extraocular donde tapaban los ojos, le tapaban los ojos a algunos niños, todo bien, nada de Epstein. Le tapaban los ojos a los niños. Voy a limpiar eso, porque no sé. Eso lo borras. Mejor lo cortas. Le tapaban los ojos a los niños con unos antifaces, y antes creo que hacían una meditación, luego le tapaban los ojos, y pues justo dicen como que evidentemente algunos niños se cansaban mucho, o de repente ya no tenían como esta capacidad de ver sin los ojos, sin usar los ojos. Pero está muy interesante porque, por ejemplo, en ese experimento también ocuparon cuarzos. O sea, y a veces o sea, yo también creo en la energía de los cuarzos, pero hay mucha gente que dice como, ay, esto resulta. Que puedo entender por qué se bloquean, pero la verdad es que, ay, no, es que si tú, o sea, y no necesitas ser como la supervidente y tener los superpoderes, sino cuando de verdad te abras a ver si hay, es más, hasta como retando no al universo ni a la vida, sino como a ver si es verdad, porque yo entiendo la incredulidad de la gente, o sea, puedo entenderlo, no todas las familias son como muchas familias, pero al final de cuentas, creo que prestarte a abrir otros panoramas en tu vida que no te van a traer nada negativo, no está mal, pienso yo. Pero justo, o sea, es que yo iba a decirte algo y se me acaba de olvidar. Tú no has contado tu evento, así que dijiste como... ¿Canónico? Ajá. Es que y justo lo tenía, pero no me acuerdo. No me acuerdo ahorita. Pero justo, o sea, como de cuando tuve yo algo... Es que yo justo soy de esas personas como las que tú mencionabas, que yo no he tenido tanto contacto con. Por eso te digo que sí puedo creer la incredulidad. O sea, sí creo que hay alguien que diga, no, eso no es cierto. Y por mucho que yo lo intenté y por mucho que yo quise, porque justo tú lo decías, o sea, yo decía, ¿por qué yo no veo cosas? ¿Por qué no? Pero no como que yo quisiera ahí la esquizofrenia, sino porque de verdad yo decía, pues es que yo no entiendo. Y era algo que se hablaba en mi familia. Por ejemplo, mi abuelita, o sea, no es que vea cosas ni nada, pero ella, por ejemplo, van varias ocasiones comprobables en las que a mi abuelo le decía así de que no nos vamos mañana a tal lugar porque algo va a pasar en la carretera. Yo soy horrible, yo siento que no tenemos que ir. Y no fueron, y a largo plazo se enteran que hubo un deslave en la carretera y una persona, creo, 2 murieron. Entonces, como que justo coincidía con la hora en la que probablemente ellos iban a llegar, y así que mi mamá después dijo como es que sí era, o sea, estuvo muy raro, pues. Pero y yo, ya me acordé, perdóname que te interrumpa, yo me acordé justo. Ajá. Y no como que yo diga, ay, súper conecté y no, pero yo me acuerdo que una vez en un viaje a Estados Unidos, ya nos íbamos de regreso en auto a la frontera. Y en eso, pues allá hay algunos estados, no sé ahorita, pero en ese entonces había muchos estados donde permitían usar celular mientras conducías. O sea, no era como que, ay, no estaba tan prohibido. Ajá. Y yo me acuerdo que había un carril que era derecho vuelta, y había otro al lado que era vuelta nada más, y había una chava aquí al lado de un Mini Cooper como blanco. Sí me contaste, creo eso. Y entonces, o sea, yo entiendo que puedes decir, bueno, pues es que tú viste que estaba en el celular, pero yo les juro que yo vi que estaba en el celular, pero nunca vi que solo estuviera así, sino estuvo así y dejó el celular, pero yo en mi cabeza fue, ella nos va a chocar, o sea, siento que ella va a girar, y no tenía ni la direccional, pero de verdad algo en mí decía, que ella puede chocarles, pero yo decía, es que ¿cómo me van a creer? Por nada, es que o sea, sí que ahí está el tema también. Ajá, y yo, y de verdad no lo dije, o sea, yo no lo dije, y de repente, cuando como que me animo a hablar o a decirles, oigan, es que yo sentí, yo pienso que, o así, en el momento en que abrí la boca, nada más sentimos un golpe del lado de mi mamá y el mío, porque la chava lo único que hizo fue dar el volantazo, ¿saben? O sea, como girar, y yo no entiendo, o sea,
porque ni siquiera se fijó, ella tampoco se fijó, o sea, como que no hubo un tiempo en el que pues tú te arrancas normal y sí te esperas tantito de que, arrancas y listo, ¿no? Y hasta te da tiempo como para frenar, pero ella fue con todo, y entonces giró y pues nos chocó horrible, y yo de repente, no sé qué pasó en mi cuerpo por la adrenalina y todo, yo nomás empecé a gritar, yo sabía que nos iba a chocar, yo sabía, ¿no? Pero justo, y me pasó muy pequeña, pero justo yo decía, es que esas cosas sí me pasaban, pero yo dudaba mucho de lo que yo pensaba, y no quiero decir que con eso yo dije, ay, lo predije, ¿no? Y ay, por eso pasó, por eso no iba a pasar o tal, pero como que si hay puntos en nuestras vidas en los que no le hacemos caso justo a esa intuición, que todo el mundo tiene, o sea, verdaderamente, sí. Todo el mundo, hasta cuando ves que esto se va, o sea, que está así, tú dices, es que el aire lo va a tirar, y aunque a veces no sea tan lógico, de la nada se cae la cosa, bueno, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, o sea, porque a veces creo, o sea, yo tengo la teoría de que creemos como que, bueno, es una teoría, pero que creemos a veces que para tener como este tipo de habilidad o para desarrollar este tipo de habilidad se manifiesta como justo en, no, es que seguramente no te vas a casar en... De que lo ves súper claro y de que todo está o sea, como de nítido. que ya tienes como, ya puedes hacer como predicciones, sí. Pero creo que muchas veces justo nuestra como capacidad, que yo creo que es nata o habilidad, no capacidad, es como esta intuición. Y creo que justo cuando te dejas como de, no creo, ahí la vas apagando. O sea, yo pienso que hay como que, pues es que es como un músculo que no estás trabajando. O sea, si yo digo, este brazo está lastimado, no, mejor no lo uso, pues se va a atrofiar, en lugar de ayudar como a que se trabaje. Yo me leo las cartas. No tan constante, pero sí procuro cada año leer mis cartitas. El punto aquí es que justo esta persona me decía que yo estaba como desconectándome de mi intuición y que estaba dudando mucho de mí. Y yo sé por qué. No voy a evidenciar a nadie, pero... Ajá. Bueno, y que me estaba desconectando un buen de mí, de lo que yo creía y de lo que y que por eso yo me sentía tan apagada y tal. O sea, como que yo después en algún punto sí lo pensé, pero yo justo en esta duda como personal de, pues igual y no, igual y solamente pues familia que tengo, pues, sé que sí tienen como cierto contacto con este tipo de situaciones y así. Yo digo, igual yo solo soy normal, ¿no? Básicamente. Pero justo me decía esta persona, o sea, sí, confía más en ti, porque es muy buena tu intuición, pero dudas mucho de ti. Y yo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Ahorita pero vamos sí. a evidenciar. pero sí, y es que, o sea, te fijas que es la misma sociedad la que te impulsa o te orilla a no hacerle caso a lo que tú crees, o a tu intuición, o a lo que a ti te mueve, porque al final igual esto va a ser repetitivo con los otros podcasts, no sé, los otros capítulos, pero justo si lo que a ti te mueve es algo y otra persona te dice como, no puedes hacer eso, pues que la otra persona no lo haga, pero tu energía te pide que hagas algo por algo. Sí, o sea al final no dañas a terceras personas. Exacto, o sea, si te dice, quiero hacer un, no sé, algo así, o sea, sí, no manches, pero si es como, yo también tengo la creencia que cada quien tiene su propósito en esta vida, su misión en esta vida, y ese propósito y misión se implanta, o sea, es algo que sientes, es algo que quieres hacer, y bloquearte como ese, no lo voy a hacer porque es que dicen que no puedo, es que me van a juzgar, es que lo que sé, siento que ahí también se va apagando como esta parte de conectar contigo, con tu poder y con esa intuición que por algo te llama a algo, o sea, porque tal vez ahí está como esa como puertita que te va a abrir como a sentir más cosas, a sensibilizarte desde un área, porque justo no creo que todos los que tienen como esas habilidades sea la misma habilidad. O sea, algunos pueden decir ni de la misma forma, ¿sabes? Como exacto, que siento que no se expresa tampoco. Algunos ven, otros escuchan, otros sueñan, otros lo que sea, otros sienten. Hay personas, o sea, que ninguna de esas, pero algo pasa que tienen algo. No ahorita no se me ocurre algo, pero no sé, o sea, que sanan a las personas. Ahora ahí va una pregunta, ¿no? Hacia ti, hacia nosotras, pues, básicamente. Ahora, ¿cómo tú has integrado esta parte a tu vida? O sea, o de qué manera tú haces esto que estás justo diciendo de, pues sí, o sea, tenemos gente cercana que tal vez te pueda decir, ay, es que eso es malo, o eso no es bueno, o eso no existe, ¿no? Por ejemplo, que es lo más común. Pero tú, ¿cómo lo has integrado para que justo tú sí, o tu energía sí se vea como... Siento que ya me está así, ya bien chamana. Sí, yo. Nada que ver, nada que ver. No, pero o sea, duda, porque al final siento que allá afuera también hacemos muchas cosas. Sí. Aunque no tan conscientes, ¿sabes? Porque... Es que justo creo que, bueno,
No, termina. Dale. Perdóname. O sea, porque, o sea, no... Yo creo que esta parte como de la energía es como un tema súper, o sea, no un tema, algo que existe muy complejo. O sea, es algo y aparte muy muy amplio, creo que tiene muchos matices que sí se giran y ha tornado mucho en ver hacia lo paranormal y tal, porque claramente que eso llama a la gente. Pero aún no es que justo, pero desde mi perspectiva, creo que a mí me ha ayudado como tener un respaldo hasta cierto punto en mi entorno de que estas cosas también existen, ¿no? O sea, sí hay personas que también dicen como, ay, ¿cómo crees? O ay, no inventes. O sea, sí existen. Pero como que cuando te permites conectar desde lo que tú crees y no desde lo que los demás quieren que creas, ya es como, es que yo lo he sentido, o sea, yo no me lo han contado todo. Hay cosas que evidentemente he leído y que, no sé, lo que tú me cuentas de tu familia, lo que mi mamá me pueda contar de lo que ella podía hacer, pero eso lo sé como teórico, pero en evidencia yo también lo he sentido y creo que la forma en la que lo he como, o sea, la pregunta en sí era como... O sea, ¿cómo lo llevas a tu... o cómo no lo practicas ahí, pero sí cómo lo haces presente en tu vida, ¿sabes? Ya sí. Creo que la forma en la que yo lo hago presente en mi vida es justo escuchándome a mí, a mi cuerpo, a mis sensaciones, conectando. La verdad es que trato de meditar, no es algo que de momento haya logrado tener como hábito, o sea, como que todos los días medito, la verdad no. Pero es algo que tengo muy presente y al menos antes de dormir trato de hacer como, si bien no es tal cual una meditación profunda, pero como alguna respiración. Ayer sí, por ejemplo, pude hacer como una meditación un poquito más larga y creo que también reconocer como qué cosas te alejan de tu energía, de tu poder. Por ejemplo, hay veces, yo me caché estas últimas semanas, no, esta última semana, estaba mucho en el teléfono, porque justo pues, mi novio entró a trabajar y ya no estoy como todo el tiempo con él, y yo no tengo tanto, o sea, no tengo un horario fijo. Entonces, pues estoy mucho tiempo yo sola, y me caché estando mucho tiempo en el teléfono, o sea, mucho tiempo en Instagram, mucho tiempo en TikTok, y eso sabemos que cognitivamente ya hay un daño, pero también en dónde está tu atención. O sea, te desconectas por completo del momento en el que estás, te desconectas de qué estás haciendo, de cuánto tiempo pasó, y lo que estoy tratando de hacer, de implementar, y la verdad es que sí fue a raíz de un poquito de esto. Ya lo había hecho antes, pero como que esta semana no sé qué me pasó, y justo ayer dije 20 minutos antes, aunque sea 20 minutos, si se puede más, perfecto, pero voy a dejar el teléfono. Así no tenga nada que hacer, voy a dejar el teléfono, y justo ayer hice eso, dejé el teléfono, me senté en el piso de mi cuarto, cerré mis ojitos y me puse a respirar. Sí, yo recién, y no sé qué fue que me hizo conectar con que, o sea, hacerme consciente. No me había hecho consciente de la cantidad de tiempo. Pues creo que fue el día que hablamos. Sí, que fue cuando yo... Ya basta. Sí, o sea, de verdad, la desconexión que he tenido con lo que hago, y a veces hasta por eso me tardo más haciendo cosas, que yo después me ando reprochando, pero cuando he sido, o cuando ya soy consciente, digo, pues fue por estar en el celular. Hasta poniéndote, de verdad, yo de manera personal, un podcast, de que a veces escucho en la mañana porque estoy sola o porque estoy con mi hermana y mi hermana está en su rollo, me pongo un podcast, el que sea, y como que hasta eso hace que mi velocidad o mi pensar baje, porque al final también estoy distrayendo mi mente en otra cosa a la que probablemente no mi intención no es ponerle atención, nada más es para escuchar algo, según yo. Ajá, es como que le donas tu atención y el control de tus pensamientos. Y se siente, o sea, cuando ya eres consciente se siente que estás haciendo eso, ¿me explico? O sea, a mí me pasa, cuando estaba en el teléfono, de verdad, mi cuerpo se sentía como mucha energía, como de, güey, ya, ay, perdón por el ay, o sea, pero de que ya como ya deja el teléfono, ocupas hacer algo, o sea, suéltalo, y de verdad que sí era como sí, ya, o sea, bye, porque tampoco es como que tenga una adicción, honestamente no percibo, o sea, que sí lo puedes soltar, sí, o sea, sin tema, y de hecho algo que hice, o sea, volviendo como un poquito a la pregunta para no desconectarnos tanto, creo que pequeños como cambios así, por ejemplo, silenciar las notificaciones. Solo tengo las de WhatsApp y por cualquier cosa que alguien necesite algo, y listo. Pero Instagram, Facebook, TikTok y no sé qué otras haya, silenciadas. Y creo que eso me ayuda a tener como más espacio para mí y genuinamente conectar conmigo y con mi entorno. Porque evidentemente eso se desconecta. Entonces, como en resumen, yo podría decir que me he escuchado más. Y en esas intuiciones he confiado más en ella y no es como que, ay, sí, siempre latino. Porque en sí creo que
lo he hecho de forma más consciente. Por ejemplo, le buscar o decir, no voy a escribirles para saber dónde están, yo los voy a encontrar. Cuando lo hago como más consciente, como que ahí lo percibo más. Y en el día a día, como que puede que sí esté como más conectada de repente, como más automático, porque sí me pasa que digo como, hola, o sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo supe o cómo le atiné? No sé. Pero creo que justo es eso, escuchar más las sensaciones que te da tu cuerpo. Si estás en un lugar y sientes algo, no digas como, es como, a ver, ¿qué fue eso? O sea, sentí como, por ejemplo, estoy haciendo, creo que para no hacerlo más largo, estoy tratando de hacer como una meditación en donde conectas como con tus guías. Que también eso de los guías a veces da como un poquito como de no tanta confianza, porque pues al final no sabes con qué conectas, ¿no? Pero de aprender a sentir a tus guías, y creo que es parte como de aprender también a sentir a tu cuerpo, como en ciertas situaciones, porque es como cuando invitas a tu guía, sientes tu cuerpo de una forma, cuando le dices que se retire, lo sientes de otra. Sí, yo por ejemplo, no tan consciente de mis guías y tal, pero sí, y seguramente allá en casa alguna vez les ha pasado como estás en un lugar en el que desde el minuto 1 tú decías, bueno, por ser mi amigo, por ser mi amiga, por ser mi familia, pues voy, pero algo pasa que después te confirma que tú sabías que no debías de estar ahí, o que tú sabías que tal vez no iba a ser la mejor situación que vivir, ¿me explico? Y sí, yo estoy 100% segura que al menos una vez a todo el mundo le ha pasado eso. Sí, yo creo que es justo no escucharte. Exacto, es como confiar en ti, porque también, o sea, como hasta la parte, creo que recién te decía que iba yo tarde para el trabajo. Sí. Y decía, es que se me está haciendo tarde, pero porque se me están atravesando muchas cosas. Pero yo ya aprendí como me relajo, porque no puedo controlar como de que quiten la calle que está cerrada o que se pare la lluvia. O sea, al menos yo he visto que gente sí puede, yo no. Pero entonces aprendes como también a confiar un poco en que fluya y en ti. O sea, yo creo que antes si yo hubiera sido como, no, es que tengo que llegar, pues me salgo y manejo como loca o yo qué sé, y puede pasar algo, ¿no? Pero creo que recientemente también, eso ya tiene un poquito más que lo hago, como decir, si algo se está atorando, ten paciencia y que a ver si se puede o no se puede. O sea, si ya hay mucho tráfico, pues sé paciente porque o te están cuidando de algo o algo por algo tuve que ser así. Y creo que aparte de que da paz, independientemente si creamos o no en que por algo pasan las cosas, creo que te da como una sensación de paz, como de que confías. De calma. Y también confías, o sea, como que confías en ti y en los planes que hay para ti, digámoslo. Justo. Y anímicamente y cognitivamente también ayuda un montón. Justo. Y pues sí, yo muy poco. Ella es más experimentada en ello. Yo la verdad es que, o sea, medito, procuro hacerlo, no es un hábito, así que el día todos los días medito, no tampoco. Pero sí, justo desde que hablé con esta persona y me dijo esto de mi intuición y tal, y que yo como que dentro de mí sé que sí lo tengo, ¿me explico? O sea, pero como que yo misma me contradigo porque no quiero creer que sí, no quiero, ¿saben? Como mucho esta cosa, entonces yo atestiguo. Lucho mucho con eso, pero sigo intentándolo, o sea, sigo haciéndolo, sigo creyendo un poco más en mí cada día, entonces en eso estoy. O sea, por eso les digo yo, así que yo te diga, uy, ¿cómo lo súper práctico? No, lo único que sí, pues son las cartitas para mí y ya, o sea, ¿saben? Como no hay mucho más. Mis aromas, mis aceites y así, pero es lo único, o sea, más allá no he ido todavía porque siento que quisiera leer un poco más sobre cosas. Es que yo creo que justo volvemos a la parte, o sea, es como cuando lo dejes de sentir como tengo que hacer esto para, o sea, de repente es como, yo genuinamente de repente digo, no, necesito silencio, o sea, necesito, o sea, de que es como más como un mensaje interno que un deber ser para tener algo. Claro. O sea, siento que ahí también puede como cambiar y justo no, o sea, eso de que te gustan aceititos y así, o sea, que yo siento que hay como avances en todo, o sea, como que hay cosas que poquito a poquito te van conectando cada vez más, aunque no sea como la gran práctica que te ponen en, no sé. ¿Y sabes qué? Lo curioso es que aunque yo estaba como bloqueada desde joven, desde pequeña, pues, desde chiquita, aún así siempre lo intenté, ¿sabes? O sea, siempre intenté experimentar las velas, los aromas. ¿Pero por qué bloqueada? O sea, ¿qué te hizo? O sea, como de que yo no creía en que yo pudiera tener eso, ¿me explico? Ah, ya. Pero aún así lo intentaba, aún así yo andaba ahí. E involucrándome y queriendo saber cada vez más y escuchando experiencias, entonces tampoco lo veo tan perdido. Pero sí. No, al final es justo yo sí confirmo o creo así completamente que es algo que todos tenemos, que es algo que se tiene que desarrollar al tiempo de cada quien, a la forma de cada quien, pero no es algo que sea como ajeno al ser humano. Exacto. O a los seres en realidad, o sea, porque yo creo que incluso
cada ser tiene un poquito de eso. Justo. Pero pues sí, pues igual si tú has tenido alguna experiencia que quisieras compartir, porque no todo va hacia lo espiritista y las almas, que sí tiene mucho que ver, pero o sea, no todo es negativo y no todo es negro, también hay que ver el foco positivo y hacia dónde lo vas a dirigir, creo yo. Pero pues si has tenido alguna experiencia similar o también te has sentido desconectada, cuéntanos en los comentarios qué experiencias has vivido, porque nos encantaría escucharte también y empatizar con otros. Algunos tips, alguna historia, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes para que esta parte energética en ustedes esté 100% con ustedes, viva ahí? Y pues nada, no sé si tengas algo más que agregar. No, creo que ya hablé demasiado. Está padrísimo, la verdad. Ella tiene mucha más información y la verdad está padre. O sea, pero sí. no, o sea, no, le da miedo decir que es una experta, pero no soy experta. No, sí la voy a evidenciar. Pero exacto, no es experta, sí, pero sí conoce mucho más que otras personas. Igual la otra persona llegará y te dirá, ay, yo sé mucho más que tú. Esta está diciendo pura tontería. No creo, eso sí no creo. Porque es que sí, hasta diferentes como mucho. formas. Bueno, pues pero bueno, el punto es que te agradecemos por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Esperemos que te haya gustado todo lo que platicamos y compartimos con ustedes. Igual si pueden seguirnos en Instagram, Facebook todavía no tenemos, pero TikTok y pues por aquí, like, compartir, y si tienes a alguien que le guste este tipo de temas, pues que le compartas nuestro perfil. Y comenten para que se unan a la conversación. Sí, comenten. Me estaría padrísimo poder tener aquí algunas experiencias de ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Y hasta que nuestras voces se vuelvan a encontrar.